Hola, buenas noches, buenas tardes. Me parece que los colegios están empezando a entrar. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario, este primer webinario de nuestro proyecto Fonds Langue Française. Les doy la bienvenida desde, digamos, desde la Alianza Francesa de Buenos Aires, que es una de las instituciones organizadoras de este proyecto. Le français joue sur le terrain de la diversité, el francés juega en la cancha de la diversidad, y tengo el gusto de presentarles a nuestro fotógrafo, Emilien Buffard, que inspiró este proyecto, que hoy estará acompañado por Germán Cairo, que es el presidente de, si no me equivoco, de una asociación deportiva. También tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestra agregada, de la Embajada de Francia, agregada lingüística y educativa de la Embajada de Francia, Caroline Pérez, y también la presencia de nuestra coordinadora pedagógica para este proyecto, Mariana Canela, que hoy nos acompaña, digamos, de manera más pasiva, pero que dentro de 15 días tendrá el gusto, digamos, de organizar el segundo seminario. Sin más preámbulo, me parece que le voy a dejar la palabra a Caroline y así no le robamos mucho tiempo a Emilia. Gracias. Muchísimas gracias, Carol. Bueno, yo tampoco seré muy larga, simplemente de pronto recordar un poco las próximas fechas. Este es el primer encuentro del proyecto. Muchísimas gracias por la participación de todas las escuelas, de los equipos pedagógicos. El próximo encuentro tendrá lugar el 25 de abril para hablar de la educación sexual integral. Y después un tercer encuentro el 2 de mayo con Mariana Canelo, que está conectada esta noche con nosotros, sobre coplanificación, nociones de didáctica integrada. Ya después las tutorías empezarían a partir del mes de mayo, abril, mayo, etc. Como lo decía un poco Carol, también habrán después las tutorías, el acompañamiento para la elaboración del proyecto y finalizamos con un concurso de clase que tendrá lugar en el mes de octubre, noviembre de este año. También estamos pensando regionalizar el proyecto, les comento porque estuvimos hablando con Uruguay y con Chile, que les interesó muchísimo el proyecto y es posible que escuelas de Chile y de Uruguay también se sumen. Como estamos grabando, podrán ver los webinarios después en replay, pero lo queríamos comentar para las escuelas que ya se inscribieron hoy. Y entonces, bueno, como lo decía bien Carol, es una colaboración entre la Alianza Francesa de Buenos Aires y toda la red de las alianzas y la Embajada de Francia, para llevar a cabo este proyecto interesante sobre deporte, lengua francesa, inclusión en el deporte. Y bueno, nada, darles la bienvenida y obviamente darle la palabra a Emilia y a Germán, que van a hablar de esos temas mejor que nosotras. Así que muy buenas noches, buen taller y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias, Caroline, por tus palabras. Ahí voy a seguir. Me llamo Emilien Buffard, soy artista fotógrafo francés viviendo en Argentina ya hace 10 años. Ahora les voy a compartir mi hermosa presentación que trabajé. Ahí está, creo que las ven. Si no la ven, me avisan. Perfecto. Bueno, ahí estamos trabajando junto a la Alianza Francesa, a la Red de Alianza Francesa, al Instituto Francés de Argentina, sobre este proyecto de lengua francesa a través de Sport Friendly, que es un trabajo que inicié en Argentina en 2022 y ahora estoy muy agradecido por poder seguir el diálogo a través de este trabajo por las escuelas también, por lo cual me parece sumamente importante y ya lo vamos a hablar. Así que hoy vamos a hablar de identidad y atención a la diversidad en el deporte como compromiso social. Y como yo siempre digo que soy solamente, vamos a decir que mi trabajo inicia y acompaña un diálogo, ahí me parecía muy importante y muy interesante poder invitar a Germán Cairo, que es presidente de la Asociación Civil Yacarés Bea de Buenos Aires, que tuve la oportunidad de fotografiar para el álbum de figuritas de la diversidad Sport Fernie y la muestra fotográfica. Y ahí Germán nos van a hablar después muy bien y mejor que yo lo puedo hacer también, porque como les decía, soy un facilitador nada más.
sobre deporte no binario y también sobre cómo crear un espacio libre de discriminaciones y de violencia en el deporte y esto cómo se va reflejando después en la sociedad. En pocas palabras, Sport Friendly son más de 500 jugadores y jugadoras fotografiados a través de 8 provincias de Argentina. Así inicié este trabajo en 2022, focalizándome primero sobre agrupaciones deportivas LGBTIQ+, que fomentaron un espacio libre de discriminación. Si me focalicé sobre agrupaciones deportivas LGBTIQ+, y no solamente, por ejemplo, y no sobre equipos que trabajan a través sobre discapacidad o inclusión social, por ejemplo, es porque justamente estas agrupaciones deportivas LGBTQ+, están abiertas a todos, todas y todes, y justamente dentro de un mismo espacio reivindican nuevos valores que son que, independientemente de su orientación o identidad sexual, de su género, de su condición física o social, cada persona tiene su lugar en las canchas. Entonces me permitió trabajar todo ese abanico de temáticas que si me hubiera focalizado solamente sobre un tema, no podía haber tratado los otros. Sin embargo, es un trabajo que después internacionalicé, si vamos a decir, porque las discriminaciones no tienen fronteras. Y como existen equipos en todo el mundo, estoy actualmente trabajando con el apoyo del Institut Français de París sobre una edición internacional que junta a 22 equipos de 16 países, un nuevo álbum y nueva muestra que se va a producir a partir de junio. Sin embargo, estuve presente en Ecuador trabajando también sobre distintos espacios deportivos. Al grano, como decir, vamos al Han, y ahí es un asunto muy importante, poder llevar y seguir el diálogo sobre inclusión en el deporte. Todos, todas y todos vivimos el deporte, y especialmente en las escuelas, por lo cual me parece que el deporte y la cultura, o al menos quiero llevar mi trabajo por ahí, tiene justamente esa fuerza de poder iniciar ese cambio, esa transformación social, mostrando referentes. Hay que saber que en Argentina es 1 de cada 4 alumnos que es víctima de acoso escolar por LGBT-fobia, pero también por gordofobia, discapacidad, racismo, cualquier motivo que puedan encontrar sin punto de partida, digamos, y que muchas veces a costa de las vidas de los niños. Hay unas fotos, porque es muy importante poner fotos en cifras, en cifras. En Francia, por ejemplo, todos esos niños son niños que fueron atacados, que fueron violentados o que se suicidaron luego de haber sufrido discriminación. A la derecha, arriba a la derecha, por ejemplo, vemos a Jonathan, que se inmoló, se prendió fuego cuando no supo encontrar más las palabras para describir lo que estaba viviendo. Y algunos, como Lucas, por ejemplo, a la izquierda, como Dina, por ejemplo, se suicidaron después de haber sido acoso en esa escuela por su orientación sexual. O Nicolás ahí arriba por su físico, por ser negro. Bueno, ¿qué puede traer justamente este trabajo? Ahí les hablaba de arte, les hablaba de deporte. La idea es que justamente este proyecto Sport Friendly se convierta en una herramienta concreta que permita entender las diferentes formas de discriminaciones, porque justamente las personas que fotografié, no todas, pero la gran mayoría, sufrieron discriminaciones en su vida, por lo cual llegaron a estos espacios donde encuentran justamente un lugar libre y fuera, donde no hay discriminación. Por lo cual nos pareció interesante como herramienta para poder llevar a las escuelas a hablar de discriminaciones y sin embargo podemos hablar de discriminaciones en español, tanto en francés. Y como lo dice Facundo Imhoff de la Selección Nacional de Vóley, que tuve la oportunidad de entrevistar para este trabajo, ahora hay precedentes y la nueva generación puede expresarlo. Por eso es muy importante que estas fotos, que estos testimonios lleguen a escuelas para entender de que hay distintas formas de vivir nuestras vidas, pero también de expresarnos, pero también de vivir el deporte. Y les digo eso yo que sufrí discriminación en el deporte, en el sentido de que nunca fui buen alumno,
Siempre sentí la presión de la nota al fin del semestre, por lo cual siempre sentí que no podía aprender porque siempre había que ser lo mejor. Hasta mis propios amigos no me querían en sus equipos. Así que bueno, esa frustración que muchos viven, ahora hay que transformarla en motivación. Y justamente los niños son, y eso es una frase que no es de mí, es una frase de un referente que fotografía en Ecuador, que tiene a cargo esa agrupación, ese proyecto que alcanza a 400 niños de varios periféricos de la capital de Quito, donde ahí a través del rugby enseñan los nuevos valores, valores de solidaridad, valores de respeto. Y justamente me decía que los niños son el catalizador perfecto para iniciar el cambio y justamente para llegar a las familias, a sus padres. Y ahí voy a terminar con eso. Trabajamos y ahí está la figura de Nicola Crosta, el octavo mejor canotista para canotaje, no sé, nunca me sale en español, hace canotaje paralímpico, es el octavo mejor del mundo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en El Tigre y ahí es como la figura de esta edición que van a tener para justamente tener una herramienta para avanzar sobre la inclusión en el deporte junto a sus alumnos. Y ahí encontrarán distintas entrevistas y distintas fotos. ¿Mm? Que el que el María nombre del Argentina, abuelo era el que dijo escu- el doctor. perdón, no escuché bien. Bueno, voy a seguir. Si después podemos terminar con preguntas. Ese es el álbum que trabajé en Argentina, el álbum de figuritas, la muestra fotográfica, y ahí voy a dejar las palabras a Germán. Como les decía, mi trabajo inicia un diálogo y la idea es juntar, y ahí juntamos a profesionales para que podamos avanzar sobre enseñanza de francés, enseñanza a través del deporte, a través de las discriminaciones. Y Germán nos va a hablar ahora de cómo en su espacio, que es Yacaré, Buenos Aires, como él como presidente, junto a todos los otros integrantes, van ahí trabajando un espacio libre de discriminaciones. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Emilien. Voy a intentar compartir pantalla. Armé una pequeña presentación para que me ayude. Ahí no sé si la pueden ver. Sí, se ve. Ahora ¿Sí? sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, como dijo, como me presentó bien Emilien, mi nombre es Germán Cairo. Actualmente soy el presidente de la Comisión Constitutiva de Yacarés BA. Somos una asociación civil muy nueva. Si bien el espacio hace casi 6 años que está operando en la ciudad de Buenos Aires, recién desde diciembre somos una asociación civil, o sea que estamos legalmente constituidos, que para nosotros realmente es un orgullo y es un trabajo porque lo hacemos todo a pulmón y con el aporte individual de cada uno de los y les integrantes de Yacarés. Bueno, ¿qué es Yacarés, no? Porque muchas veces nos preguntamos qué somos, para qué estamos y qué función cumplimos en la sociedad, ¿no? Nosotros decimos que somos un espacio social, sobre todo social, que incluye el deporte, al deporte como una herramienta poderosa de transformación social, y que esto sea inclusivo y que sea diverso, ¿no? Con un objetivo que sea impactar en la sociedad y este impacto que sea a través del deporte, la solidaridad y las relaciones interpersonales. Porque uno como persona se constituye en red, se constituye en sociedad y el deporte es uno de los ámbitos más importantes en Argentina y en el resto del mundo para nosotros poder realizarnos como personas. Nosotros cuando pensamos el equipo dijimos que la misión, cuál era para qué estábamos, decíamos que era visibilizar e incluir a las diversidades, porque las diversidades existimos, ¿sí? Por más que estén o no estén visibilizadas, pero el poner en el mapa estas diversidades y llevarlas al mundo deportivo, generando un espacio de concientización, recreación y esto siempre con respeto y confianza entre los miembros. Y cuando hablamos de valores,
decimos que los valores, vieron que cuando vamos a una empresa o a un organismo o una institución, vemos la listita de valores que decimos, ojalá todas estas cosas se pudieran dar. Y esto es lo que nosotros decimos que es como nuestro potencial, como nuestro llegar a ser. Nos encantaría que todas las personas que habitan nuestros espacios sean humanos, sean inclusivos, sean íntegros, sean solidarios y sobre todo sean divertidos, porque creemos que a través de la diversión es donde se impacta positivamente en todas las personas y, por cierto, en las sociedades. Estas son algunas fotos de algunas personas que fueron participando, personas miembros de Yacarés Buenos Aires, que fueron participando en distintos eventos deportivos. Hoy somos una familia, porque decimos que somos familia, de más de 160 personas que practican básquet, fútbol, vóley y natación los 7 días de la semana, los 365 días del año. Bueno, ya habiendo presentado y contado un poco de qué se trata Yacarés, quiero volver al principio de la película, ¿no? El por qué hoy estamos acá. Si tuviese que volver hace 7 años atrás, si yo les pregunto a ustedes, ¿el deporte es bueno o es malo? ¿Cuál es la primera respuesta que se les viene a la cabeza? ¿El deporte es bueno o es malo? Y yo Es estoy seguro bueno. que es bueno. O sea, todo el mundo tiende a decir el deporte es bueno, nos vigoriza, nos pone nos hace estar bien físicamente. Y la verdad es que el deporte inherentemente no es ni bueno ni malo, ¿sí? Sino que el deporte depende de las personas, el deporte depende de las instituciones y sobre todo de la sociedad, ¿no? De las personas en cómo lo vivimos, cómo lo practicamos, las instituciones en cómo lo organizan y la sociedad cómo lo concibe en su marco. Esto puede volverse un círculo vicioso a través de prácticas que son nocivas, muchas prácticas que hemos visto, algunos de los casos que nos contó Emilien, pero nosotros desde Yacarés creemos que que se puede romper esta lógica, que se puede repensar esta práctica y que podemos realmente cambiar las reglas para que el deporte sea bueno, pero que el deporte, las personas que lo practican lo conciban como bueno, las sociedades y las instituciones trabajen para que esto sea una buena práctica y saludable para todos nosotros. Y acá armé una especie de grafiquito como para decir en cómo nosotros pensamos que se puede dar este cambio en el deporte, ¿no? Ponemos al deporte en el centro, nosotros en las instituciones, por ejemplo, como Yacas, ¿no? Una institución que propone nuevas reglas, nuevas formas de hacer las cosas. Estas instituciones están formadas por personas, nosotros les decimos les Yacas, ¿sí? Les Yacas que vienen, que forman parte de esta familia, que abrazan estas nuevas ideas, que hacen carne de estas nuevas ideas y que estas nuevas personas a su vez son parte de una sociedad donde impactan, donde enseñan, donde pregonan estas nuevas reglas. Y nosotros creemos que a partir de estas nuevas acciones, de estas nuevas prácticas, es que se genera este cambio cultural, ¿no? ¿Voy bien hasta acá o voy muy rápido? Me van diciendo, ¿no? Buenísimo. Está bien. Bueno, y ahora yo también es algo que les propongo por lo general cuando damos algunos seminarios o algunas charlas, es que si yo en este momento les propusiera una consigna, que dibujen, si todos tuviésemos un lápiz y una y un papel y les dijera, en un minuto dibujen a una persona jugando al fútbol. No lo vamos a hacer porque no estamos preparados, no tenemos el lápiz y el papel, pero estoy prácticamente seguro que, o por lo menos esto se dio a lo largo de los talleres, que más de un 80% de las personas que dibujaron a esa persona jugando al fútbol, dibujaron a un hombre que es atlético, dibujaron a un hombre que probablemente sea musculoso y un hombre que seguramente está pateando con fuerza una pelota para meter a un gol. Y yo lo que me pregunto es, ¿no hay mujeres que juegan al fútbol? ¿Las mujeres no juegan bien al fútbol? ¿No hay personas trans que juegan al fútbol? ¿Por qué no se nos ocurrió esto en el momento de dibujar cuando yo di la consigna de dibujen a una persona jugando un deporte? Tendemos naturalmente o más culturalmente a feminizar o masculinizar todas las cosas. Los perfumes, hay perfumes de hombres y de mujeres.
hay colores de hombres y de mujeres. Y también así hay deportes que están más ligados a las mujeres que a los hombres. Y estas realmente son construcciones sociales. Son cuestiones que vamos construyendo desde la sociedad. Y acá quiero traer un concepto teórico, pero no me voy a extender en esto, de que todos vemos al mundo de maneras distintas. Decimos que nuestra percepción del mundo está influenciado por nuestros modelos mentales. ¿Qué son estos modelos mentales? Son anteojos que nos ponemos para mirar al mundo. Y estos anteojos son nuestras creencias, nuestras suposiciones, las experiencias que adquirimos a lo largo de nuestras vidas. Y estos modelos mentales nos condicionan en la manera en que vemos al mundo, porque son supuestos profundamente arraigados que operan y condicionan la manera en que vemos la realidad. Es por esto que cuando yo les pedí dibujen a una persona jugando a la pelota, a más del 80% de las personas seguramente hubiesen dibujado a un hombre vigoroso, atlético, pateando fuerte una pelota y metiendo un gol. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Sí. Ahora, ¿por qué volvemos a yacas? ¿Por qué son necesarios espacios como yacarés en las sociedades? Y decimos que el contexto social en el ámbito deportivo expulsa a cada vez más personas. Esto es a través de la discriminación. ¿Cuántas veces escuchamos ese negro, ese gay, esa mariquita, mirá cómo patea la pelota, mirá cómo juega? Seguramente lo habrán escuchado más de una vez. El acoso. El acoso en las escuelas es algo que se vive a diario. Realmente es una experiencia que a mí me marcó y que seguramente me llevó a hoy estar gestionando un espacio inclusivo, el escuchar a un profesor, mira ese gordito cómo no puede ni moverse. Y ese gordito era yo, y ese gordito realmente en vez de meterme a la cancha para querer moverme, lo que me llevó es a correrme y a tratar de ir y rendir educación física de manera teórica. Yo realmente no iba a las clases de educación física y después rendía el reglamento de vóley, de handball, porque era muy bueno memorizando las cosas, y ahí me fue excluyendo de a poco del mundo deportivo. Y como decíamos hoy, el mundo deportivo y el mundo del deporte es muy importante para que una persona se realice como persona y pueda generar esas redes sociales. Es mucho el daño que se les hace y le hacemos inconscientemente a todos. La violencia explícita, basta comprender un partido y un rato, un partido de fútbol y vemos mucha violencia implícita y explícita. También el juego binario, que es algo que nosotros pregonamos mucho. Este juego de mujer-varón, estas categorías que nos incluyen a decir, este es un juego de varones, este es un juego de mujeres. ¿Y qué pasa con las personas trans? Hoy en día se sigue poniendo en tela de discusión que una persona trans no puede participar, si tiene que participar de una liga femenina, tiene que cambiar su nombre, ¿sí? Tiene que llamarse de una manera que no se percibe. Y si no, es cuestionado y no puede por cuestiones hormonales, por cuestiones físicas. Hoy las personas trans están formalmente fuera de lo que es el juego formal y profesional. Y luego, bueno, costumbres machistas y heteronormadas que expulsan lo diferente, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros o a personas que tenían una orientación sexual distinta se corrieron de la cancha antes de recibir una agresión, un acoso o una discriminación? Solo por el motivo de protegerse. Muchos se corrieron, otros lo vivieron y nunca más fueron parte de ese ámbito. Por eso es necesario que existan espacios y organizaciones como Yacarés que permitan repensar todas estas prácticas para poder aprender, desaprender y reaprender conductas que no sean nocivas y que sean saludables para todos en una sociedad. Desde Yacarés decimos que hay como 3 momentos. Esto realmente lo pensamos luego, lo hicimos de manera prácticamente inconsciente e intuitiva, en que lo primero que teníamos que hacer es crear un espacio de juego seguro. Como dijimos, nosotros dijimos, a ver, no nos sentimos cómodos jugando en la cancha, ¿qué hacemos? Nos juntamos y armamos un equipo. Y así es donde nos permitimos en un lugar, en una cancha, el jugar sin miedo a que nos digan algo por ser distinto, sin miedo a que nos cuestionen por ser más gordito, por tener una orientación sexual distinta o por tener una identidad que no condiga con lo que la mayoría tenía.
Y bueno, y esto nos fue pasando, que nos fuimos sintiendo seguros, fuimos formando una familia, nos fuimos sintiendo felices, nos fuimos amigando con el deporte. Mucha gente que decía, a mí no me gusta el fútbol. Y no es que a mí no me gustaba el fútbol, no nos gustaba la manera en que se jugaba el fútbol y la manera en que nos trataban jugando al fútbol. Y después vino una segunda etapa. Teníamos como dos opciones, o vivir en gueto, aislados, en una cancha, en un horario, un día determinado y decir, acá nos vamos, o en segundo lugar, salir, visibilizar nuestro proyecto y abrirlo al mundo, ¿no? Y poder promover estos valores de inclusión. Y de alguna manera esto significaba habitar los espacios que anteriormente se nos habían quitado, porque la cancha, como dice Emilien, es de todos, pero en la cancha hoy no juegan todos. En las canchas hoy juegan las personas que se sienten a gusto. O sea, hay un montón de otras personas que son distintas y que se tienen que correr y se tienen que meter en otra cancha porque en la oficial no se siente cómodo. Y ahora vamos a la tercera de las etapas. La tercera de las etapas es cambiar las reglas. Nosotros dijimos que ya generamos un espacio seguro, ya dijimos que fuimos a torneos convencionales y fuimos a colgar nuestra bandera de la inclusión, contando cómo era nuestra experiencia, mostrando cómo eran nuestras formas, y ahora era momento de proponer un cambio de reglas. Fue así que en conjunto con otras organizaciones, como por ejemplo la Liga Podio, que generamos la primera liga nacional por las disidencias de vóley. ¿Qué es lo que pasaba acá? El primer cambio es que en las canchas podían estar mujeres cis, mujeres trans, varones cis, varones trans, personas no binarias, sin importar su orientación, identidad o expresión de género. Y así es donde hay un torneo donde un equipo no juega contra otro, sino que los equipos juegan con un otro. Más allá de los resultados, esto no elimina la concepción de la competencia, porque nosotros creemos firmemente que la competencia nos lleva a mejorar como deportistas y a mejorar como personas. Pero esto no significa de que el otro en la cancha sea mínimo. Este es el modelo que más o menos hoy estamos transitando desde Yacarés y hoy pregonamos, y que la realidad es que no hay una receta fundamental y decir, esta es la receta que hay para los deportes inclusivos, sino que esta es la receta que nosotros proponemos, que estamos viviendo y que estamos experimentando. ¿Cuáles son las complejidades y los obstáculos que nosotros tenemos o que fuimos experimentando a través de los años? Primero, disculpen. Primero, el planificar y implementar las clases en grupos muy heterogéneos. Y esto vamos, ¿por qué? Porque damos prioridad a las disidencias. Nosotros primero empezamos siendo un equipo de varones cis con orientación gay, donde jugábamos, pero terminábamos siendo un mismo gueto. Y dijimos, estamos todos en la cancha, y la verdad que no estábamos todos. No estaban las personas trans, no estaban las personas no binarias. Ahora, ¿estábamos preparados como espacio para recibirlas? Fue así que fuimos haciendo un trabajo de concientización y empezando a articular con distintos organismos, como la CHA, como el Hotel Gondolín. No sé si conocen el Hotel Gondolín, es un hotel que alberga a personas trans de toda la Argentina que vienen a Buenos Aires a trabajar. Está el Mochacelis, que es un secundario para personas trans. Espacios de ballroom, que es una nueva cultura donde alberga a muchas disidencias. Fundación Podio, entre otros. Fue así que articulando con distintos organismos, muchas personas disidentes se unieron a nuestro espacio. Y hoy tenemos casi un 20% de personas que integran Yacarés que son disidentes. ¿Es la solución? No, no es la solución. Pero nosotros estamos contentos de medir mes a mes cómo va incrementando esa participación voluntaria de personas disidentes dentro de la cancha, porque realmente creemos que cuando esto no lo tengamos que medir es cuando esté la solución, ¿no? Hoy lo tenemos que medir y es un trabajo que nos lleva día a día. Después, la segunda complejidad y obstáculos es el desaprender hábitos comunes del deporte para aprender nuevas prácticas que incluyan y que integren. Por ejemplo, el uso de pronombres. El uso de pronombres nosotros lo implementamos como para decir, como para evitar las suposiciones. Yo veo a una persona con las uñas pintadas, con el pelo largo,
y con una remerita ajustada y tiendo a pensar de que es una mujer. Y la verdad es que no es una mujer, esa es una expresión de género. Más allá de cómo una persona tenga las uñas pintadas, cómo use su pelo o qué use para vestir, no lo define como persona. ¿Qué lo define? ¿Qué define su género? Su propia percepción. Es por eso que nosotros siempre decimos que la presentación es contanos cuál es tu nombre y cuál es el pronombre con el que te sentís a gusto. Contanos vos si sos él, si sos ella o si sos ella, ¿sí? Como para evitar suposiciones y así evitar lastimar a personas. Y el tercero, y es muy importante, es el poder sostener el presupuesto económico del espacio para garantizar una experiencia agradable. Nosotros tenemos un equipo de más de 25 personas trabajando entre profesores, coordinadores, el pago de canchas, el pago de elementos deportivos, y todo hoy se sostiene por los aportes individuales de cada una de las personas que participan en Yacarés. Bueno, como hoy decía Emilián también, lo económico no puede ser una limitante como para ejercer el deporte, o sea que no es una cuota que sea obligatoria para vos participar, sino que es una cuota solidaria para el pago de canchas, de profesores y de elementos deportivos. Y para finalizar, y en forma de conclusión, nosotros decimos que para construir un espacio inclusivo, ¿qué es lo necesario? Primero es el cambio del mindset, ¿no? El cambiar la mentalidad. Como decíamos hoy, repensar estas prácticas y resignificar continuamente las prácticas deportivas. No es lo que hoy es, lo que mañana va a ser. Tenemos que estar todo el tiempo viendo de qué manera actuamos y de qué manera nuestras acciones impactan en las personas. Si es de forma positiva, las reforzamos, si es de forma negativa, tratamos de cambiarlas. Segundo, un acompañamiento de políticas públicas y privadas que faciliten el funcionamiento de espacios deportivos como Yacarés. Hoy a lo largo de todo el país hay muchos espacios deportivos y la verdad es que el 95% funcionan por aportes individuales. Hoy el espacio se sostiene por aportes individuales y nada, realmente en este último tiempo tuvimos que replantearnos un montón de cuestiones porque, saben, la economía argentina y todas las cuestiones que van pasando, hay aumento en costos, los salarios se fueron para abajo y es muy difícil mantener económica y financieramente nuestro espacio. Y por último, es muy necesario tiempo, energía y mucha empatía. Yacarea actualmente funciona con un equipo de más de 25 personas, entre coordinadores, profesores, auxiliares, comisión de redes y comunicación, comisión DEI, y realmente estas personas todas lo hacen a pulmón y todas lo hacen con ganas y todas lo hacen por creer en un proyecto. Así que yo siempre digo que Yacarés no es por quien lo fundó, Yacarés no es por estos 25 profesores, sino que Yacarés vibra y lo hace a partir de las más de 160 personas que lo integran. Así que, bueno, muchísimas gracias. Esto es la presentación del espacio. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, gracias, Ger. Ahí voy a dar una última frase que a mí me pareció súper interesante y sumamente importante invitar a Germán justamente para que pueda contar esa experiencia en Buenos Aires como en Argentina. Hay más de 30, quizás ahora más, porque es muy difícil actualizarse ya que cada vez se van formando nuevos espacios deportivos como Yacas, como lo es Yacarés, pero en Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos que ya tuve la oportunidad de fotografiar también, y es interesante cómo cada espacio va avanzando, es un movimiento humano, y cómo cada espacio va creciendo y va aprendiendo. Así que gracias, Germán, por habernos enseñado cómo funciona Yacarés. Muchísimas gracias, Germán, Emilia. Antes de pronto de dejar la palabra a los participantes, simplemente sumar unas pequeñas informaciones me parece interesante, porque la idea del proyecto también ha sido adaptar un álbum fotográfico para las instituciones escolares y que lo puedan trabajar desde el idioma, desde la lengua francesa en ese caso, pero también tenemos los álbumes en español y en inglés. Es decir que si hay otros docentes también que se quieren sumar, todavía estamos a tiempo, digamos,
para poder pensar en la articulación entre idioma y contenido a través de esa temática que acabamos de presentar hoy. Mariana obviamente será la chef d'orchestre, digamos, para acompañar todo esto, pero lo quería mencionar porque no lo dijimos al principio, que era importante tener esa contextualización con la intervención de Emilian y Germán para poder decirles. Les compartiremos, por supuesto, los álbumes, todavía están sous embargo, como decimos, pero ya los tendrán próximamente para poder también a empezar a empaparse y poder hojear, digamos, el producto final y ese álbum fotográfico. Quería simplemente sumar esto, y otro punto también importante, el corazón también del proyecto es poder impulsar un trabajo colaborativo, transversal e interdisciplinario, y que los docentes también trabajen con el idioma y docentes de otras disciplinas. Nos parecía también muy importante poder impulsar esa dinámica a través de esa temática, que finalmente es una temática universal, y que interesa a cualquier docente independientemente de la disciplina, perdón, que enseñe en el aula. Simplemente quería redondear con esto y ya queda abierto el debate, las preguntas, y Mariana ya levanta la mano, así que te dejo la palabra. Gracias, Germán. Gracias, Emilian. Hola, colegas. Qué gusto verlos. Quería preguntarle a Germán si con esta presentación habían tenido alguna intervención a niveles de alguna escuela y cuál había sido la reacción y cómo se había tomado el tema, porque si bien el proyecto de Emilian con esta adaptación se abre a otros contextos de discriminación más amplios, que son muchas veces los contextos más favorables para trabajar a nivel escolar. Bueno, quería saber si habías tenido ya intervención en alguna escuela, porque puede ser un dato importante para los equipos que están pensando cómo bajar esta temática y trabajarla con los alumnos. Bueno, Mariana, muchas gracias por la pregunta. A ver, te cuento que en el equipo nada, hay como muchas ansias y muchas ganas de hacer muchas cosas todo el tiempo, y realmente nosotros cuando nos sentamos decimos, bueno, veamos qué recursos tenemos, qué disponibilidad de tiempo tenemos, como para poder que aquello que hagamos lo hagamos bien. Y en esta línea te comento, nosotros, una particularidad que tiene el espacio es que no es que solamente nos juntamos a jugar, sino que cada deporte tiene un profesor, y ese profesor es un profesor que fue formado para dar clases de ese deporte y además es especialista en diversidad y en ESI. O sea que es un profesor que no es que va a lidiar con cualquier grupo, sino que es un profesor que va a lidiar con disidencias dentro de su cancha. Son profesores absolutamente preparados y que fueron formados en universidades de profesorados de educación física. Y uno de los proyectos fue, que lo hicimos el año pasado y este año, es que el profesor, junto con los dos coordinadores, porque les cuento cómo se constituye el organigrama. En cada deporte hay un profesor, profesor o profesore, y dos coordinadores que van a estar atentos a cómo reacciona cada persona, porque decimos que hay una persona que está dando las técnicas o la clase, pero tiene que haber otras dos personas que estén atentas a poder contener al espacio, porque se van dando multiplicidad. Bueno, acá en la sala está lleno de profesores y saben la multiplicidad de reacciones, que son tantas como alumnos puede haber en una sala. Y llevaron este proyecto de manera informal, porque todavía nosotros no éramos asociación civil, al profesorado de educación física. Entonces, todos los profesores de educación física de los últimos 2 años tuvieron esta charla tanto con el profesor de Yacarés como con los dos coordinadores, contándoles cómo fue la experiencia para que ellos puedan implementarlo, tomar algunas de estas herramientas o de estas prácticas en sus clases el día de mañana. Gracias, Germán. Pero participación de ustedes, de la Asociación Yacaré, dentro de alguna escuela, ¿no han tenido esta presentación? Todavía no. Bien, Todavía no la tenemos. Bien, pero ¿qué
qué red de contención interesante, porque creo que también somos un poco neófitos en manejar estos temas a nivel de instituciones educativas y tal vez ayude toda tu presentación para tirar algunas ideas y empezar a desenhebrar algunas puntitas. Bueno, gracias. Todos. ¿Hay otras preguntas, consultas, sugerencias, experiencia también sobre esa temática? Bueno, yo. ¿Qué Constanza, tal? ¿Cómo adelante. estás, Caroline? Bueno, me gustó mucho la presentación, me quedé maravillada con el álbum de figuritas, me encantó el álbum de figuritas, me parece que es algo que suma mucho porque los chicos, las chicas, chiques están hoy en día muy prendidos con los álbumes de figuritas. Así que creo que es algo que puede impactar positivamente también en las escuelas como para comunicar el mensaje de la diversidad en el deporte. Escuchaba la presentación, sí, en Buenos Aires existe el Mochacelis y acá en Rosario, desde hace un par de años empezó a funcionar también un EMPA Trans en un centro cultural que se llama La Toma. Depende de otro EMPA. Este año estaban evaluando la continuidad porque en su momento se gestionó desde el Ministerio de Educación de Santa Fe, pero por un plazo de tiempo limitado, como un par de cohortes y ya está, y este año estaban tratando de que tenga continuidad, hasta donde yo sé, creo que tiene continuidad. El año pasado estuve haciendo observaciones, estuve interviniendo también en las clases y en algunas presentaciones, y sí, el EMPA es la escuela media para adultos, ¿no? Es educación para adultos. Ellos no tienen en general gimnasia o educación física en el EMPA, pero sí que es un EMPA que además se llama a sí mismo transdiciente y no excluyente, ¿no? Porque también participan de la institución personas que no son trans, ¿no? Es abierto a toda la comunidad y la idea es justamente que todo el mundo participe, ¿no? O sea, facilitar esto. Pero es un espacio también libre de discriminación, porque también muchas veces se piensa esto de que cuando se generan espacios, como en el deporte también, ¿no? Si es un grupo que es trans, disidente, pues se piensa muchas veces que es como una discriminación positiva. Bueno, ellos decían, bueno, es necesario esto en un primer momento porque es un espacio seguro, ¿no? Para que no existan otras formas de discriminación, para que la gente vaya tranquila a realizar la actividad que quiere. Y bueno, me pareció interesante porque creo que sumada la experiencia es algo muy puntual acá en Rosario y también va en línea con esa otra institución. De hecho, lo generaron en función de la experiencia del Mochacelis. Y bueno, con respecto al deporte, justo el otro día estaba viendo en un canal en la tele la experiencia de una mujer trans que fue al hockey y que en el año 2012 contaba que, bueno, tuvo problemas con la Federación de Hockey porque no la dejaban competir en la liga, precisamente por no ser mujer, según la federación. Pero que su caso sentó precedente para que después se reformaran las leyes en las competencias deportivas. Lo enganché justo en la tele, no chequeé la información, pero escuchaba que todavía, que comentabas que todavía hay conflictos dentro del ámbito del deporte y no sé si se puede rastrear esa experiencia, me pareció Justamente, interesante. Constanza, la entrevista de Jessica Millaman se llama, está dentro del trabajo que hicimos del nuevo álbum. Así que ahí tenés la entrevista completa de ella. Ah, buenísimo, bueno, me encanta, porque sí, es ella la que estuve viendo Una en... referente, ujú, una referente Sí. y de hecho participa mucho, por ejemplo, en los torneos que se organizan entre equipos de deporte inclusivos en Argentina y muchas veces ya está presente. De hecho, es la madrina de un torneo inclusivo que se desarrolla cada año en Puerto Madryn.
donde ella es ella de Chubut, de Madrid, me parece. Buenísimo. Así que en el álbum encontramos también la entrevista. Sí. Sí, me pareció un caso muy, muy interesante, justamente porque legalmente sentó un precedente también para modificar algunas prácticas dentro de los deportes, ¿no? Sobre todo que esta lógica binaria impera tanto en, digamos, las competencias femeninas o las masculinas, y ya de por sí las femeninas no tienen tanta visibilidad como las masculinas. Y bueno, también esta cuestión de la transición de género generaba como varios inconvenientes, ¿no? Ahí, así que, bueno, Y ella después lo cuenta pasaba muy bien. pasaba en el caso de una tenista también que fue tenista en la década del 60, 70 y que hizo la transición de género y pudo competir, pero muy poquito, con un montón de problemas, ¿no? La mitad de las competidoras se dieron de baja porque consideraban que físicamente no tenía otras condiciones, ¿no? Así que se remonta ya hace bastante tiempo que en el deporte Bueno, viene y este problema de la justamente inclusión. Jessica cuenta todo eso en su entrevista, de cómo al final hablamos siempre de la cuestión biológica y ella nos demuestra muy bien, bueno, cuáles son las condiciones y especialmente de que también todo depende del entrenamiento. O sea, sin un buen entrenamiento podemos ser trans o no, no podemos llegar al mismo nivel de un atleta que no tiene ese mismo entrenamiento. Así que lo va contando eso. Y creo que de ahí es interesante justamente porque es una cuestión, una pregunta que vuelve muchas veces y está bueno ahí escuchar justamente a los protagonistas hablar ellos mismos de cómo es. Ahí está todo. Pero no sabía que había pasado en la tele hace poco. ¿Y la tenista no fue Mía Federa? Sí, creo que es ella, sí. Muy bien, muchas gracias, Constanza. No sé si los demás colegas docentes quieren intervenir también. Mariana, sigues teniendo en la mano, no sé si es Sí, nuevamente. no, porque Sí. nuevamente, porque escuchaba recién a Constanza y a Emilian y les quería informar a las colegas de cómo está constituido el álbum de Emilian, más allá de la riqueza en imágenes que tiene, que son impresionantes, muy, muy, digamos que dicen todo lo que tienen que decir a nivel de imagen. Para nosotros que buscamos generalmente qué hacer en el aula, van a encontrar diversos géneros de texto, es decir, van a encontrar epígrafes de esas fotos que pueden trabajar con alumnos que tienen menos nivel requerido de francés, van a encontrar entrevistas largas. Las entrevistas son largas, pueden tomar a lo mejor alguna pregunta, porque las entrevistas son muy completas y pasan desde la historia de vida de esa persona a cómo se acerca al deporte, hasta lo que logra hacer con el deporte y cómo ve hoy, cómo ha avanzado, cómo ha crecido. Es decir, que quería hacer esa aclaración, Caro, para que vean también que este álbum o el trabajo de Emilian está pensado a que se tomen distintas aristas, la imagen y también el texto en un montón de formatos que son adaptados a todas las realidades, los contextos, digamos, de la enseñanza del francés en nuestro país. Quería hacer esa aclaración. Gracias, Caro. No, gracias a vos, Mariana, importantísimo. Y ya que tienes la palabra, simplemente de pronto decir las provincias representadas. No lo dijimos al inicio, porque hay varias escuelas para que se pueda identificar, así que Mariana, vos que tenés la lista bien presente en mente. Sí, bueno, tenemos equipos inscriptos de la ciudad de La Plata, de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, tenemos de Santa Fe, de San Nicolás, de Tucumán y de mi querido Rosario. Así que bienvenidos a todos. La idea es que trabajemos lo mejor posible y con estas herramientas que nos ofrece Emilian, que son un lujo.
Gracias a vos también, Mariana. Bueno, habíamos contado hasta las 19, hasta las 20 horas, perdón, una hora completa. No sé si hay más cosas para intercambiar o si ya cerramos el webinario y nos volvemos a ver. ¿Qué fecha era? El próximo encuentro es el 25 de abril. 25, 18:30, claro. 18:30, entonces yo creo que, no sé, si hay más preguntas no duden en levantar la mano y si no ya cerramos este primer encuentro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas y nos volvemos a ver el 25. Buenas noches. Muchas gracias a todas, todos, todes. Chao, buenas noches. Chao, muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.